A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El tema central lo he titulado así: aunque duela, hay que decirlo, nos seducen las derrotas. Ya en la mañanera de hoy por la mañana hablé un poco de esto. Una de las cosas que nos cuesta más trabajo a nosotros los mexicanos es aceptar nuestras limitaciones. Y cuando alguien nos la señala, la respuesta es: ¿y qué? ¿Tú te crees perfecto? ¿Tú te crees muy chingón? No, espérate, no es eso. Estoy señalando que así somos como sociedad y eso nos hace mal, nos debilita como sociedad, como país, y hay que enfrentar esa realidad. No, ni madre, no. Bueno, está bien. Pero hay un hecho que viene desde la llegada de los españoles. Y no digo desde la conquista, porque luego se van a enojar ahí la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y luego se va a enojar la Claudia, porque es una caja de resonancia de ella, y otros. Y luego si digo, en vez de la conquista, los colonizadores, no, aquí ya éramos esto, porque no nos... Entonces mejor digo, cuando llegaron los españoles, y así no nos metemos en esas broncas. Producto de la cultura religiosa que nos impusieron, porque recordemos que los pueblos originarios, ya no puede uno decir indígenas porque se le echan encima, ¿verdad? Aun cuando es un calificativo incorrecto, porque nos llaman indígenas porque lo que iba haciendo Colón era buscar una nueva ruta a las Indias, porque como los tenían apergollados ahí los comerciantes italianos en Venecia, ellos eran los que comerciaban, y como acá estos reyes en España tiraban todos los metales preciosos que se llevaban de aquí, pues entonces dijeron, no, pues vamos a buscar otra ruta. Y Colón, como dicen, el huevo de Colón, pero pues con una naranja puedes ir, mira, dar la vuelta aquí y vas a llegar de acá. O aquella cosa del barco que ustedes están parados ahí en un muelle y empiezan a ver primero un pedazo y todo, y son pruebas muy elementales, pero ciertas, efectivas, de la redondez de la Tierra. No redondez perfecta, por supuesto. Muy bien. Entonces, ante esa situación, nos imponen una visión religiosa monoteísta diferente a la que privaba en estos feraces terrenos de lo que después fue la Nueva España. Religiones politeístas, producto de la etapa de desarrollo en la que se encontraban esos pueblos o esas comunidades. Muy bien. Llega la cruz y la espada, trajeron cosas sumamente positivas. La lengua, es decir, el idioma, trajeron conocimientos científicos que nosotros no teníamos, sino que aprovechamos eso y nos ahorramos cientos de años quizá de esfuerzos porque ellos ya habían aprendido a dominar esas cosas, trajeron nuevas razas, nuevas especies animales, algunas plantas, semillas, etcétera, etcétera. Hubo ahí una mezcla, pues, que dio lugar al mestizaje, lo que habla de la fuerza que tenían ya las comunidades aquí en este territorio. Muy bien. Pero cuando se generaliza o se universaliza la religión católica, ahí empezó a conformarse un individuo diferente al del pueblo originario. La religión católica, que tiene muchas virtudes desde el punto de vista moral, los derechos naturales han sido incorporados, no matarás, etcétera, pero es una visión, diríamos, de no, sumisión no es la palabra, pero de resignación. En esta vida probablemente estás pasando estrecheces, pero es la decisión de Dios, es una prueba que te pone, pero allá en el cielo, allá vas a encontrar tú la recompensa por ese comportamiento, etcétera, lo que ustedes conocen incluso mejor que yo. Muy bien. Entonces,
Eso va conformando en la cultura social una idea de aceptación de las derrotas como algo natural o aceptable. Ahorita me derrotaste y estoy padeciendo, pero allá en la otra vida, en la eternidad, viviré feliz, etcétera, etcétera. 300 años de conquista o de colonización o de colonia o de virreinato y luego, pues prácticamente 200 años a la fecha o 150, los que guste usted, ¿verdad? Donde la Iglesia Católica empieza a tener competencia por atraer a los fieles de la religión católica, las iglesias cristianas, etcétera. Pero la idea de la resignación, de ver las derrotas como algo no malo, sino algo natural y que debemos contentarnos. Bueno, mijito, no ganaste hoy el primer lugar, pero el año que entra, sí, pero ahí va a estar Pepito y otra vez me va a ganar. No, no, mira, no, pero tú vamos a estudiar más. Y luego el que compite, mira cómo me dejaron la cara, pero en la siguiente tú le vas a ganar. Bueno, está bien, me resigno. Y se forma una actitud ante la derrota de resignación y de aceptación casi, vamos a decir, no voy a decir contenta, pero, pero dices, no hay purrún, carnal, me derrotaron, pero bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y esto nos ha llevado a acuñar expresiones que reflejan de una manera muy clara esa forma de ser. Yo me acuerdo ahí en los años 60 o 70, con las grandes derrotas y ridículos de esto que llaman los cursis la selección grande, que decían, el titular de alguna columna deportiva, no me acuerdo si en el Excelsior, este señor, no me acuerdo si era Seide, no recuerdo, el que acuñó aquella expresión de los ratoncitos verdes, que decía, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Y es cierto, es decir, por un pelito ya mero, y vivimos hasta cierto modo resignados, felices, que vamos a perder. En cambio, hay otras sociedades donde la gente no se resigna a aceptar la derrota como algo, pues ya nos derrotaron, no iremos a la siguiente, no, sino que se ponen a entrenar y a esto y a mejorar y mídele a ver, y aquí te faltan estos centésimas de segundo y que estos kilos que debes levantar más, y por eso llegan al primer lugar. Nosotros no. Y con directivos como esta sinvergüenza de mi paisana, la Gabriela Guevara, pues, oiga usted, diría aquel, ¿verdad? Entonces, para nosotros las derrotas es algo casi natural y que además vemos al ganador no como el ejemplo a seguir, sino como el blanco a atacar. No, pues es que ese vato es rico, su papá es político y ve nomás los tenis que trae, la bicicleta que compró, pues ¿cómo le voy a ganar? Pues yo compito con una bicicleta Búfalo, que es con la que reparto el pollo ahí donde trabajo, y acá con una de esas de a cuadro de titanio y todo. Y le buscamos pretextos para aceptar con resignación la derrota. Y eso nos ha hecho muchísimo daño, mucho daño. Pero cuando se presenta la derrota, no tenemos la disciplina de tratar de entender las causas de la misma. Ahora sí entramos a la parte política. ¿Por qué un partido pierde una elección? Y digo elección para no decir por qué un candidato, pues un partido. Puede deberse a muchísimas cosas, desde la selección mala del candidato hasta los temas que maneja, que no sean los adecuados, o siendo los adecuados, quizá por ser un mal candidato, no puede expresar correctamente ideas, conceptos, como sería el caso de la DEL, porque de fina no tiene nada, ¿verdad? Pero hay una serie de
fuerzas o de razones externas al candidato o a la candidata que hacen que la gente vote por ellos. Y miren ustedes, les voy a dar a conocer, y esto es importante, por desgracia no tengo yo una impresora a color, pero voy a tratar de aquí de mostrar esto. Esta es una gráfica. Espero que se vea. Ahí está. Esto es una gráfica elaborada por Consulta Mitofsky de las encuestas de salida, donde vienen datos muy curiosos. Dividió el elector en 3 segmentos. Ahí les van los 3 segmentos. De 1 a 3 salarios mínimos, de 3 a 5 salarios mínimos y de 5 y más salarios mínimos. Y vean ustedes los porcentajes aquí en el lado izquierdo. Aquí aquí son menos de 3 salarios mínimos, aquí son de 3 a 5 y acá más de 5. Muy bien. Resulta que las 2/3 partes de los que ganan entre 3 y 5 salarios mínimos votaron por la candidata de Morena. Y los que ganan menos de 3 salarios mínimos, la mitad, el 49.6%, votaron también por Morena. Es decir, para expresarlo en francés del sur, los jodidos votaron en una gran proporción, por los porcentajes que di, votaron por Morena. Y nos vamos a lo que algunos de esos morenistas llaman esos fifíes. Los que ganan más de 5 salarios mínimos, solamente el 52% votó por Alejandra del Moral. En otra ocasión haremos, diremos algunos comentarios ya cuando estén todos los conteos definitivos y haya un análisis completo por municipio, quién ganó, quién perdió, quiénes votaron, etcétera. Porque vamos a encontrar una cosa muy curiosa, que en aquellos municipios donde abunda la delincuencia totalmente en la mayor de las impunidades, ¿sabe usted quién ganó ahí en esos municipios? Acertó, Morena. ¿Y por qué? Porque les gusta a todos ser delincuentes, porque tienen la impunidad, porque nunca les ha ido tan bien a los delincuentes, sean sicarios, sean halcones para avisarles, sean guachicoleros o sean los que roban, los etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera estamos viendo un reflejo de la gobernación del gobierno actual, valga la redundancia. Muy bien. Cuando se hace un juicio sobre el resultado de la elección, no hay lo más elemental en lo que llamamos la evaluación. Vamos a ver. No sé cuántos de ustedes tengan experiencia en evaluación de proyectos de inversión. La evaluación de proyectos de inversión es una actividad en las finanzas o en la administración financiera sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque hay recursos monetarios en juego y si no se hace un análisis correcto, se pueden perder, dilapidar esos recursos o caer en quiebra, etc. Entonces, lo primero que se hace en una evaluación es tratar de determinar los ingresos y cuantificarlos en el tiempo e inmediatamente después los egresos. También en el tiempo, puede ser mensual, trimestral, semestral, anual. Y luego se hace la primera diferencia. A los ingresos esperados en el primer periodo de tiempo, el primer periodo, perdón, es una redundancia, se le restan los egresos también proyectados y se ve si el saldo es negativo o positivo. Lo lógico es, dependiendo del proyecto, que los primeros
6 meses, 12, 18 o 3, 4, 5 años, sean pérdidas, es decir, no haya ingresos o no sea suficiente para compensar los egresos. Pero en el mismo análisis, a partir de cierto punto en el tiempo, empiezan los ingresos, los ingresos a superar los egresos y luego ya se hace un cálculo de la rentabilidad, etcétera. Pero ¿qué es lo importante aquí? Una persona que se dedica a la evaluación financiera, su primera obligación es determinar lo más detalladamente posible ingresos y egresos. Repito, determinar lo más detalladamente posible los ingresos y los egresos. ¿Y con qué objetivos? Ya lo dije, determinar cuál va a ser el resultado de la operación, etcétera, etcétera. Después entrarán depreciaciones, amortizaciones, impuestos, pero en términos brutos, así. Muy bien. ¿Cómo traslado eso a la política? Bueno, las organizaciones políticas o partidos políticos. De repente, ante el resultado obtenido, las personas se lanzan en contra de una organización, de una, no de los tres, no de la alianza va por medio, una. Pues como diría el clásico, es el precio de la fama contra el PRI. Muy bien. Y ya en el PRI se lanzan en contra de quién? De aquel dirigente que es bravero, que no se deja, que traes y ponle y brótale y a mí me la pela esto y la cosa, Alito y sobre Alito. Y ya dice por allá la señora Sauri, se tiene que ir Alito, porque cuando llegó tenía tantos gobernadores y ahora nomás tiene 2. Se debe ir. Y luego por allá otro. Es un desastre y hay que correr a Alito porque es un corrupto, es un esto y es un otro. Y así. Y luego de repente Roberto Madrazo por allá dice, Alito no estará a la altura del reto, así es que debe desalojar y que se vaya. Y así. Y luego salen los opinantes. Es el requiem del PRI. Y es el PRI que ya se acaba, ya no existe. Y luego por allá 4 analistas de postín. El PRI es un partido lagunero. ¡Ja, ja, ja, ja! Como si fueran Santo Claus. Muy bien. Recordando lo que dije de los evaluadores, los que se dedican a la evaluación de proyectos, yo les diría, es cierto, ustedes mencionan las derrotas, ustedes mencionan que se perdió el Estado de México, es cierto eso. La realidad no se puede negar, la realidad se transforma y para eso tenemos que estudiar las causas de esa realidad y proponer soluciones y con una estrategia adecuada modificaríamos esa realidad. Muy bien. Entonces yo les pregunto a todos esos, por ejemplo, a algunos ahorita, que se vaya a Alito. Y dice uno, ¿cuáles son los logros obtenidos por Alito en su paso por el PRI? Él llegó en el 2019, va a cumplir 4 años. Muy bien. Yo pregunto, ¿acaso es un dirigente tan limitado, tan bruto, tan casi de retraso mental, que no tiene un solo logro positivo? Eso no existe en la realidad. Todo el mundo, inteligentes, pendejos, chaparros, altos, estos acá, gordos, flacos, tienen de las dos cosas. Tienen aciertos, pero también tenemos errores. Entonces, cuando se trata de juzgar a un individuo, hay que combinar esas dos cosas. Hay que ver cuáles son sus aciertos y cuáles son sus errores. Si en un determinado momento los errores pesan más que los aciertos, hay que tomar evidentemente una medida urgente en algunos casos, otra razonable, corregir, etc. Pero lo importante es, Alito que perdió 11 gubernaturas o 20 o 30 o 100, las que sean, y es que es un esto y es un otro y es un otro. Sí, bueno, pero no tuvo
algún triunfo, no tuvo algún mérito. Una persona seria que en verdad quiere a su partido, y muchos de esos que atacan a Alito, algunos de ellos ofensivamente ricos, ojo, ofensivamente multimillonarios en dólares, han hecho esas fortunas al amparo de los años que estuvieron en el pandero gracias al PRI. Lo que son, lo que es su familia, la riqueza de su familia, la han obtenido gracias al paso por el PRI. Y hoy se han convertido en la pureza, en esa pureza casi celestial, y con índice flamígero dicen, Alito debe irse. Muy bien. Es un poco como el juicio en contra del PRI que planteé al principio. Preguntaba a alguien, ¿y el desprestigio y los errores del PRI no le afectarán en la siguiente elección? Y yo dije, bueno, y ahí es un error del PRI que ha dejado que se conozcan sus errores, sus desaciertos, pero no han hecho una narrativa donde digan lo positivo que ha hecho para el país el PRI. Aquí igual. Miren, cuando llegó Alito, si no estoy equivocado, el PRI tenía 40 o 41 diputados. Hoy tiene, creo que llegó a tener 71, pero 2 traicionaron y se fueron. Tiene 69. Un aumento prácticamente de 40 a 70, son 75% de aumento. ¿No es un logro eso? Y le voy a dar un dato nomás para que vea por qué algunos de los que andan ahí criticando airadamente a Alito lo hacen. La señora Sauri pensaba que tenía asegurada su reelección y resulta que no fue así. No sé cuáles hayan sido las razones para impedirle que se reeligiera, que se quedara y que estuviera ahorita como diputada. De haber sabido la campaña que sí, yo creo que el mismo Alito debiera haber dicho, no hombre, déjenla que se quede. No le dieron. Y a otra dama por allá también, y etcétera, etcétera. Pero vean ustedes, las bancadas están integradas por personas de orígenes diversos, pero tienden a ser personas mayores. Ese es, en un país normal, eso quizá sea aceptable, pero en un país donde 46 millones de ciudadanos de 18, 19 años a 39 son 46 millones, es decir, es un país todavía relativamente joven, debería haber más jóvenes en las bancadas, al menos en Cámara de Diputados. Y ahorita diré por qué no tanto en el Senado. Entonces, dice uno, ¿sabe ustedes cuando alguien dice, ¿sabes tú qué edad promedio tiene el integrante de la bancada del PRI en Cámara de Diputados? No, tiene 37 años. Es decir, para todo fin práctico, es una bancada joven. Es decir, el PRI de alguna manera está intentando, no sé si bien o mal, no soy diputado, no sé cómo hayan hecho las cosas, ¿verdad? Pero revisando con los datos que trae la página de Cámara de Diputados, resulta que es una bancada joven. Hay mucho joven en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. En esas condiciones, dice uno, no estarán algunas de esas personas molestas, porque ya se les acabó el tiempo en que, pues en el caso de la señora Paredes, ella tiene en la política más de 50 años. Ella empezó a bailar, si le podemos llamar a la política este baile, desde el sexenio del presidente Echeverría. Entonces, en un país de jóvenes, no sería razonable que dijeran, oiga, doña Beatriz,
ya bailó mucho usted, ya deje que otros bailen, y así sucesivamente. La otra cosa es, en relación con esa actitud que hablan de Alejandro Moreno, no, que esto, que lo otro. Bueno, a algunas personas no les gusta el modo de ser de él. Bueno, ¿cuál quieren? ¿Prefieren ustedes en la Suprema Corte a que hubiese seguido este lacayo arrastrado de Arturo Saldívar a la firmeza y a la dignidad de la señora doctora Piña, por ejemplo? Es decir, o tienen ustedes un lacayo, un dejado, un hombre que sí, hombre, hazle como quieras, yo aquí apoyo, no se preocupe, mi jefe. O tienes a alguien que dice, momento, así no vamos. Entonces, por eso es importante que cuando hoy, pues usted verá en el Twitter una serie de juicios lapidarios en contra de Alito, ¿por qué no combinan y dicen efectivamente tuvo este mérito, este resultado positivo, pero no le alcanza para cubrir los errores que cometió? Ese sí es un análisis serio, pero hay que demostrar, por eso le llamo a este editorial o a la, dije, la otra, ¿cómo le puse? Ah, no, el de la mañana. Esta es la cara, o ¿cómo le llamamos? La otra cara de la moneda. Entonces, porque de otra manera no podemos hacer una evaluación justa. En el caso de la señora del Moral, perdió la elección, es cierto, tuvo la entereza y la altura de miras de una verdadera demócrata de felicitar a su adversaria. Ese es un mérito de ella, que tuvo otros méritos, comunica bien, defendió la plaza, etcétera. Entonces, simplemente porque no ganó, ya la vamos a decir, se fue, que se vaya del PRI, a correrla del PRI. ¿Por qué? Es que perdió la elección. Bueno, y ahora vayamos a esta cuestión de las derrotas. Yo, por razones profesionales, tengo que seguir la actividad política en diversos países. En América Latina, Chile, Brasil, Colombia, en Estados Unidos y Canadá, obviamente, en Europa la política francesa, española, inglesa y alemana. Y con esos me doy. Y cuando uno conoce esas cosas se encuentra con detalles muy curiosos. ¿Saben ustedes a qué intento ganó Luis Ignacio da Silva la presidencia de la República? Al cuarto intento. Con ese criterio que aplican aquí tanto experto, pues después de la primera saquen a este soldador, este trabajador. Vámonos, para afuera, perdió la elección. Siguió en el Partido de los Trabajadores, volvió a ser candidato y perdió y siguió en el partido, en posiciones dirigentes. Tercera, volvió a perder y en la cuarta ganó. López Obrador perdió el 6, perdió el 12 y en la tercera ganó. Cárdenas creo que perdió 18 y si hubiera estado en la 19 también vuelve a perder. O sea, Cárdenas no emociona, aunque digan que el Tata, que Lázaro Cárdenas, pero Cuauhtémoc no es don Lázaro, hombre. Son cosas diferentes, pues. Entonces, pero ¿saben ustedes que hay partidos en otros países donde nunca han ganado la presidencia o la primera magistratura de ese país y ahí siguen? ¿Por qué? Porque muchos sistemas parlamentarios, y esto también en los regímenes presidencialistas, donde se gobierna, donde se determina el aparato jurídico en el que se sustenta la labor del Ejecutivo, ¿saben dónde es? En el Poder Legislativo. Hay partidos que no les interesa ganar el Poder Ejecutivo. A ellos les interesa gobernar, definir las características de ese gobierno, lograr beneficios para su clientela partidaria.
Entonces, el que pierda 11 gobernaturas, ¿qué importa? Pero tiene 71, 70 diputados, el 14%. Es una fuerza en la Cámara de Diputados. Mucha, poca, débil, fuerte, lo que quiera. Pero aquí se convierte en el mantra. Es que tiene que ganar todas las gubernaturas. Con ese criterio que tienen, pero resulta que cuando el PRI ganaba todas las gubernaturas, lo que querían era derrotar al PRI para que no ganara todas las gubernaturas. Ahora resulta que es que perdió 11 gobernaturas. Bueno, sí. ¿Y por qué no dicen que Morena, con sus prácticas ilegales y sinvergüenzada y media y uso de recursos públicos, va porque quiere aplastar y tener las 31 gobernaturas y la jefatura de gobierno? Pero nada dicen de eso. ¿Por qué ese juicio disparejo? Porque lo que los mueve a la inmensa mayoría es el despecho, la envidia social. Nos hemos convertido en un país de envidiosos, de frustrados, de que nos duele que el otro triunfe. Y el mejor ejemplo de esto es el actual presidente de la República. Cuando ustedes ven la clase política, los más ratas y los más mediocres e incapaces están en Morena y están en el gabinete. A los capaces, a los preparados, los corrieron en los primeros 3, 4 meses de gobierno. ¿Y sabe dónde están trabajando ahorita? Ganando 3 o 4 veces más en el sector privado. ¿Y sabe cuándo van a regresar al sector público? Nunca. Por el trato que este gobierno de ineptos, de mediocres, les dieron a esos cuadros calificados del Estado mexicano. Entonces, yo no les estoy pidiendo que no ataquen a Alito, porque el primero que reconoce eso, pues dice, no hay ningún problema, hombre, que digan. Ahí de las preguntas que hicimos, algunas preguntas fueron directas, no fueron fáciles y dio su punto de vista. En relación con Del Mazo, ahí subí la parte correspondiente donde en 7 minutos dijo esto, esto y esto. Entonces usted podrá comparar las dos posiciones. De otra manera, pues nomás va a quedar la de Del Mazo. Es decir, cuando se habla es que la evaluación del periodo de Alito, ¿cuál evaluación? Lo único que conocemos de la señora Sauri, de Claudia, de Osorio Chong y de todos ellos son ofensas y son juicios sumarios. Que se vaya. Así lo dijo Roberto Madrazo, no va a estar a la altura del reto, debe irse. Y fíjense quién lo dice, aquel que desde la presidencia del partido se hizo de la candidatura y así le fue al PRI. Y es hoy el que está dando cátedra de moral republicana. No se vale eso, no se vale. Entonces es importante que entendamos que cuando se habla de los resultados de un político, demos las dos cosas. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? ¿Qué resultados positivos obtuvo esa organización y qué resultados negativos? Miren, les doy algunos ejemplos diferentes. Ustedes conocen Amazon, que tiene lo que quieran comprar, entren a Amazon y ahí lo venden, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Pero ¿saben ustedes cómo empezó Amazon? Jeff Bezos y su esposa, ahora ya se divorció de ella y está casado con otra señora. Vivían en una ciudad de Texas, no recuerdo si era Austin o Dallas, alguna de las dos. Entonces él era un agente vendedor de seguros, un tipo que dice, no, esto no es vida. Y empezó a darle vueltas a un asunto, que decidió quemar naves en Texas, agarrar su carrito, rentaron uno de esos
trailercitos que se llaman de la marca U-Haul, o sea, usted transporta, sería eso, y ahí van y se van a Seattle, en el estado de Washington, que en ese entonces era la capital del avance tecnológico en Estados Unidos en términos de software, computadoras, etcétera. Muy bien, llega allá y desde el garaje, dirían los cubanos, en el garaje de su casa, en la cochera, empieza a darle forma a una idea que le había surgido que era, ahí está el internet, ahí está vamos a decir, la tecnología, y hay muchos productos que alguien puede pedir a través de esa plataforma y yo se los puedo mandar a su casa. ¡Pum! Vale. Así nació Amazon. Si han visto ustedes el logo de Amazon, que va, es una como flecha o una curva que va de la A a la Z. ¿Por qué es ese logo, esa A y la Z? Porque va desde la primera letra del alfabeto a la última. Eso quiere decir que está todo ahí en Amazon. Esa es más o menos la lógica de ese logo. Muy bien. ¿Y qué pasó con esa idea? Pues inmediatamente empieza a promoverla y luego llega un momento en que sale o quiere salir a bolsa, pues a vender, primero buscar inversionistas. ¿Y saben ustedes cuántos años estuvo perdiendo dinero Amazon? Si no estoy equivocado, alrededor de 10 o 12 años, si no es que un poco más. Perdiendo miles de millones de dólares. ¿Y sabe usted qué hicieron esos inversionistas, esos socios capitalistas? No se rajaron, siguieron aportando. ¿Por qué? Porque consideraron que la idea era correcta, era buena. Y el tiempo les pagó con creces esa espera, esa visión de futuro. Trasladémoslo eso a la política. Hoy quieren sacar a Alito. ¿Está bien? Los militantes del PRI estamos en nuestro derecho, porque yo soy militante, de decir o exigir que termine ya Alito, que se vaya. Lo que me da risa es cuando los de fuera, que no tienen ni idea, a veces algunos no saben ni dónde está el edificio del PRI, que se vaya Alito, porque ha causado un daño tremendo. Entonces dice, oye, carnal, ¿qué son ellos? Es que van a seguir obteniendo derrotas. Bueno, pues déjalos. Es su partido, es su decisión. Quizás sea negocio tener derrotas. Es decir, ¿por qué la gente no cambia? Y dice, a mí Alito me cae gordo y debe salirse del PRI. Ahora le digo, ve, inscríbete. Ahí en su edificio, ahí en su oficina, ahí te puedes inscribir, te dan tu credencial y entonces sí, a echarle trancazos a Alito. Pero ¿qué pasa con esta señora Sauri, Roberto y los otros? Se les invitó a que fueran al Comité Ejecutivo Nacional, digo, al Consejo Político, a expresar sus críticas. Órale, vengan y expongan ante los 800 o no sé cuántos, 900 integrantes, y ahí digan las cosas en contra de la dirigencia, de esto y el otro. No aceptaron. ¿Por qué? Porque esos que son enemigos de Alito y que se vaya, nadie los pela ya en el PRI, en el Consejo Político. Ya no tienen fuerza. Como dice la canción, se les acabó la fuerza de la mano izquierda. Es decir, para todo fin práctico, a nadie representan hoy en ese PRI. Punto. Ya se te acabó, carnal, ya la bateaste mucho tiempo, ya sacaste dinero, eres millonario, tienes ya, punto. Vete a buscar, a ver dónde reciben cascajo y allá vete. Pero lo que quieren es que se vaya Alito para ponerse ellos.
Eso es todo el asunto, hombre. Que les interese el PRI. ¿Cuándo les dan? Lo que quieren es para agarrar un puesto y seguir macaneando. O agarrar una diputación o una senaduría y a darle. Y vámonos. Porque no saben vivir de otra manera. Entonces, yo le pediría a usted, sinceramente, si en verdad a usted le cae mal Alito o le cae mal el PRI, pues entre usted a otro partido diferente al PRI y trabaje ahí para que derroten al PRI y se acabe el PRI. Pero si nomás, aquí está mi asesor, vengo por acá, mire. Salúdelos, sáqueles la lengua. Eso es, la lengua, la lengua. Allá, ¿verdad? ¿No? Órale. Entonces, pero si no les cae mal el PRI, véngase por acá, aquí. Vengo sobre esto. Lo asustaste ya, hombre, déjalo. Vente, vente, millón. Entren al partido y ahí luchen y digan los errores de Alito y esto, pero adentro, adentro. Tengan esa actitud digna, cívica, porque desde fuera, es políticamente, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te tomas? No, pues esto, muy bien. Oye, no, este pinche Alito y Alito para acá, y traigan las otras, yo las pago y todo. Oye, eres priista. No, pero me cae gordo Alito. Ah, bueno, pues así sí. No sé poco. Uy, qué bonito. ¿No te han dado galletitas? Entonces, yo les pediría, por favor, que vean las derrotas en la política como algo normal. Miren, ¿cuántos candidatos piensan ustedes que va a haber en la elección al 24 de la presidencia de la República? Vamos a decir 3 o 4, o quizá un independiente. Vamos a poner 5. Muy bien. ¿Cuántos van a ganar? Nomás uno. Quiere decir que 4 van a perder. Y dentro de 6 años, quizá algunos de esos vuelvan a competir. Y las probabilidades son que pierdan, pero luego pueden ganar. Lula ganó a la 4ª, López a la 3ª. Es decir, pero el señor ganó una vez, pero perdió 2. Y así hay personas que están queriendo ser diputados, pierden, y a la 3ª o a la 4ª, etcétera. En la vida de un político profesional, las derrotas son más que las victorias. Pero como me decía un amigo, es que con una victoria tienen, Ángel, con una nada más que le atinen, mira, a pura cremita, acá pura cremita. Y, ya, y es cierto también, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con esa seducción por las derrotas? El mexicano le gusta eso, apoya a la víctima, apoya al derrotado. Nuestros héroes son puros derrotados, puros derrotados. Nos gusta eso, y ahí está. Y que desde Hidalgo, que le cortaron la cabeza y fusilaron a Allende y a este y al otro, y luego el único que se salvó Juárez porque murió en la cama, pero que que el otro, que fusilamos a Maximiliano y a Iturbide, y ahí nos vamos, y así. Villa, púmbale, ahí en Parral le dieron chicharrón, lo cosieron a balazos, y así. Eso nos gusta. Pero ¿cómo vamos a ponerle un monumento a Porfirio Díaz que pacificó el país y todo? No, 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 un dictador tremendo. Cuando Hernán Cortés, no, pero ¿cómo ese gachupín? Sí, pero el derrotado por excelencia, que es Cuauhtémoc, que es el héroe, a la altura del arte, no me acuerdo quién dijo eso. Es decir, hemos sido educados para gozar de la derrota. ¿Cuántos campeonatos de fútbol ha perdido el Cruz Azul? Alguien dirá todos. No, no todos. Cuidado porque mi señor aquí le va al Cruz Azul. Pero es joven, puede irle todavía al Zacatepec.
Entonces, ¿y qué hace ese equipo? Ahí está, paz, 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 paz. Por ejemplo, tuvo una etapa de años gloriosos el Real Madrid y tengo entendido que ahorita anda por la calle de la amargura. Gana una, porque en Europa hay como 85 copas, entonces pues algunas le debe de tocar, ¿verdad? Entonces, estamos ante una situación donde al mexicano le gusta la derrota, apoya a los derrotados. Cuando en otros países dicen, hombre, si este es un perdedor, es como no gana una, aplícate bonito, gana, gana, órale. Pero no, el mexicano se dedica más bien a atacar al ganador, a no intentar ser como él. Por el contrario, a acabarlo. Mira nomás, ¿cómo? No, pues la vida la tiene fácil, es rico, es acá. Pues hay muchos jodidos que sin dinero han logrado obtener grandes victorias. Ustedes piensan que Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Garrincha, Ronaldinho, Pelé, ¿nacieron millonarios? No. Y una gran cantidad de futbolistas africanos ahorita que andaban correteando gacelas allá en África. Véanlos cómo viven. ¿Por qué? Porque tenían un don y lo aprovecharon y se aplicaron, entrenaron y todo. Y son unos cracks en el fútbol. Pero aquí no. Luego tenemos estas disque equipos que son unas empresas muy chafas además. No les interesa formar valores. Se traen a un cartucho quemado, pero gana el representante, les da una lana por acá y mire, te doy, me das, nos ponemos la del Puebla y todos ganan. Excepto la afición, excepto el espectáculo. Esa mediocridad nos encanta, nos gusta. Bueno, el arquetipo de la mediocridad en México hoy es el presidente de la República. Nomás con un bochito, con un par de zapatos, con un traje, ¿para qué quieres más? Y vea cómo viven los hijos y la esposa. Digo, sí, esto es un poco como aquello que decíamos de que se hagan la revolución, pero en los güeyes de mi compadre. Entonces, vean ustedes la realidad que está frente a nosotros. Miren, una de las cosas que explica esa mediocridad es todo un conjunto de normas no escritas, donde la burocracia o el que llega a un puesto, en vez de buscar que esa posición sirva para que haya desarrollo, para que haya crecimiento económico, no, es para hacerse millonario. Miren, en Netflix hay una serie muy interesante sobre la comida mexicana en los Estados Unidos y su presencia. No solo en ciudades, vamos a decir, latinas, sino también en algunas ciudades anglo. Y hay entrevistas y pláticas con algunos especialistas, antropólogos, sociólogos, y también con algunos casos de éxito. Cuando uno ve a esos paisanos, con qué orgullo hablan de la comida que elaboran y cómo la presentan y cómo la defienden y lo ven como parte de la cultura mexicana y tienen éxito y se han vuelto millonarios, pero siguen con ese amor por México que aquí millones no tienen. Yo le pediría pues a usted que por favor, que no ataque a los políticos. Si ese es su deseo, atáquelos, miénteles la madre, haga lo que sea. Pero cuando se trate de juzgar o de evaluar sus resultados para exigir que se vaya, ponga en la balanza las dos partes, aciertos y errores. Y si el balance es positivo, esa persona debe seguir. Si el balance es negativo, evidentemente se debería ir. ¿Qué haría usted si pusiera en la balanza los éxitos
de López Obrador y sus fracasos como presidente de la República. A los 15 días ya lo deberíamos haber metido al bote por el daño que le habría causado en 2 semanas al país. Pero no, ahí está. Y todavía quiere poner al próximo y decirles quién va a ser coordinador de los diputados, quién de los senadores y quién va a estar en el gabinete. Y si llegare a ganar Morena la presidencia, la corcholata que sea la victoriosa, ¿sabe qué va a hacer con esos disque recomendaciones de López? ¿Por qué? Porque el señor ya llegó, ya es el presidente. No, pero es que la 4T, toma tu 4T, vámonos. Y ese viejo loco allá enciérrenlo allá en la finca de Palenque, o si no, mándenlo a Cuba allá con Díaz Caneca. Aquí no me esté dando lata, si no lo voy a meter al bote a él y a los hijos. ¿Por qué? Porque el poder es para usarse. Por eso, pues, yo le pediría a usted que empiece a dejar de adorar las derrotas y empiece a ver con buenos ojos las victorias. Y transmítale a los suyos que deben ser como los ganadores, no como los perdedores. Y enséñeles a que no se quejen, sino que a estudien y trabajen. Y así van a progresar. Si usted le molesta que alguien sea exitoso, sea más exitoso que él. Sea más exitoso que él. Si él tiene una tienda en la esquina que la tiene muy bonita, pues échele usted ganas y tenga 2 tiendas y gánele. Pero gánele bien, no con chismes, no con envidias. No caiga usted en ese sentimiento dañino, perverso de la envidia social que nos corroe. Y por otra parte, los partidos políticos, nos vamos a ir de este mundo usted y yo, y los partidos ahí van a seguir. Porque son la institución fundamental, pilar fundamental de la democracia, los partidos políticos. Así es que si usted pensaba que iban a desaparecer, desde ahorita lo desengaño. No. Y estas organizaciones y que ahora unos de estos loquitos del Frente Cívico que les van a exigir a los partidos de Va por México para que hagan esto, hagan lo otro. Ay, 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 pobres muchachos. Hay unos que están más viejos que yo y todavía sueñan. No representan también como estos expriistas o priistas que andan ahí queriendo tumbar al hito. Así están estos ciudadanos. Hombre, hay que hacer política, pero de la real. Hay que trabajar en los partidos, en las organizaciones, verdaderamente con los ciudadanos. De otra forma, esto va a seguir empeorando. Una última recomendación. Señor, húyale a las derrotas y acérquese a las victorias. Empiece a ser un ganador y que lo admiren o que lo envidien, pero por ser un ganador, no por ser un derrotado permanente. Y ese ejemplo, déselo a sus hijos y van a ser más felices y van a vivir mejor que usted. Y deje a los otros, hombre, que si ellos roban, usted no lo haga, usted trabaje. Punto. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 9, es 9, ¿verdad? Efectivamente, de junio del año 2023.